A ver, vamos a imaginar una cosa, que nos llega un paquete desde 400 kilómetros de distancia, cruzando una de las cordilleras más altas del mundo, y lo hace en menos de 2 días. Y ojo, todo esto hace más de 500 años, ¿eh? Sin ruedas, sin caballos, sin nada de la tecnología moderna. Suena imposible, ¿verdad? Pues el Imperio Inca no solo lo hizo posible, sino que lo perfeccionó hasta crear un sistema de una eficiencia de verdad asombrosa. Vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Porque no se trataba de un paquete cualquiera, no. Estamos hablando de transportar uno de los productos más delicados que existen, el pescado, y hacerlo a través de uno de los terrenos más brutales y complicados del planeta, los Andes. El objetivo era un auténtico lujo imperial, conseguir que el Sapa Inca, el emperador, pudiera comerse un pescado fresquísimo recién capturado en la costa en su palacio de Cusco. Vamos, que era una carrera a vida o muerte contra la descomposición. La frescura del plato del emperador dependía, literalmente, de este sistema. Esta era la distancia, que se dice pronto, 400 kilómetros, una maratón implacable desde la costa del Pacífico hasta el mismísimo corazón montañoso de los Andes. Y por si la distancia fuera poco, fijaos en la ascensión. Un desnivel de más de 3.400 metros. Es que es como subir una pared casi vertical, desde el nivel del mar hasta la capital del imperio. Una auténtica barbaridad. Y aquí está el cronómetro. El plazo máximo, el tiempo límite antes de que el pescado se echase a perder sin ningún tipo de nevera. Menos de 2 días. Tenía al menos de 2 días para lograr esta proeza logística. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo narices era esto posible? ¿Cómo consiguieron los incas resolver este puzzle logístico que parece desafiar todas las limitaciones de su época? Pues la respuesta es una combinación magistral de ingenio humano, de ingeniería y de una conexión profundísima con su entorno. La solución, claro, no estaba en la tecnología que no tenían. Estaba en un sistema construido alrededor del máximo rendimiento humano. Un sistema de mensajeros de élite que conocemos como los chasquis. El primer principio del sistema era la velocidad explosiva. En lugar de que un solo corredor hiciera una distancia larguísima, lo dividían en sprints cortos e intensos. Cada chasqui corría un tramo de apenas 2,5 kilómetros. Así podía ir a tope, a máxima velocidad, sin llegar a agotarse. El segundo principio era la colaboración en cadena. Fijaos en el dato. Un solo envío de pescado necesitaba la participación coordinada de unos 160 corredores. Era como un motor humano gigantesco, una cadena de atletas sincronizados a la perfección para un único fin. Y aquí está la clave de todo, la magia del sistema. La carga, ya fuera el pescado o un mensaje, nunca, pero nunca, se detenía. El relevo era instantáneo, así se aseguraban de que el paquete estuviera siempre en movimiento, siempre a toda velocidad, tanto de día como de noche. Pero claro, no bastaba con tener atletas de élite. Estos corredores necesitaban un equipamiento muy específico, totalmente optimizado para rendir al máximo, en unos terrenos que eran como poco complicadísimos. Su equipo era súper minimalista y funcional. Llevaban una túnica holgada, el unku, y unas sandalias de cuero, las ojotas, que les daban agilidad y protección. Pero su herramienta más ingeniosa era el pututu, una especie de trompeta hecha con una caracola. Su sonido era tan potente que se oía a kilómetros, y así alertaba al siguiente corredor para que estuviera listo. El relevo era instantáneo, sin un segundo de retraso. Pero es que los chasquis no solo entregaban cosas, como el pescado, eran también la red de datos del imperio. Y todo gracias a una herramienta súper sofisticada, el quipu. El quipu, en esencia, convertía a cada corredor en un eslabón de una red de información de alta velocidad. Cada nudo, el color de la cuerda, la longitud, todo era una pieza de un mensaje complejo. Podían ser órdenes militares, registros de cosechas, de todo. El chasqui no solo corría, transportaba datos codificados. Por supuesto, un sistema tan avanzado de corredores y de datos necesitaba una infraestructura que estuviera a la altura. Es que no se puede correr a máxima velocidad por un simple caminito de cabras en la montaña. La columna vertebral de todo este sistema era el Capac Ñan, la gran red vial inca. Y esto no era un simple camino, era una auténtica obra maestra de la ingeniería, la arteria que bombeaba la vida y la comunicación por todo el imperio. El nivel de detalle era increíble. Tenían calzadas empedradas para no resbalar aunque lloviera, escaleras, a menudo talladas en la propia roca, diseñadas para que la gente subiera y bajara de la forma más rápida y eficiente. Y los puentes colgantes de fibra vegetal, bueno, eran maravillas, que cruzaban barrancos enormes. Y lo más importante, un sistema gestionado por el Estado garantizaba que todo estuviera siempre en perfecto estado. Y a lo largo de todo este camino había una red de estaciones colocadas estratégicamente.
Los chasquihuasi eran pequeños puestos donde un corredor descansado ya esperaba, listo para el relevo al momento. Luego estaban los tambos, que eran más grandes, como una especie de posadas oficiales con provisiones. Y por último, las colcas, que eran ya almacenes gigantescos para asegurar la comida de todo el imperio. Pero es que, más allá de los corredores y los caminos, había ventajas ocultas, factores biológicos y del propio entorno que hacían que este sistema fuera de verdad extraordinario y casi imposible de superar. El haber vivido durante generaciones a tanta altitud les había dado a los chasquis una ventaja biológica brutal. Sus cuerpos estaban perfectamente adaptados al aire con poco oxígeno, tenían una mayor capacidad pulmonar y más glóbulos rojos para transportar ese oxígeno de forma súper eficiente. Vamos, que eran atletas de élite, moldeados por la propia naturaleza. Y además, los incas usaban su entorno de una forma muy inteligente. El aire helado y seco de la puna, la meseta andina, funcionaba como una nevera natural, y eso frenaba la descomposición del pescado. Y este efecto lo complementaban con técnicas como la salazón o envolviendo el pescado con ciertas hierbas para mantenerlo fresco. Si ponemos todo esto en perspectiva, la eficiencia de este sistema del siglo XV es sencillamente alucinante. Vamos a compararlo un poco con los estándares que tenemos hoy en día. La comparación, la verdad, es que te deja pensando. Los chasquis podían cubrir unos 240 kilómetros al día, a pie, una velocidad increíble. Y su disponibilidad era total, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin festivos ni interrupciones. En algunos aspectos, su fiabilidad era incluso superior a muchos sistemas modernos que dependen del tráfico, de horarios y de un montón de papeleo. Al final, y creo que esta es la idea clave con la que nos tenemos que quedar, los chasquis eran mucho más que simples mensajeros. Eran las neuronas, el sistema nervioso central del Tahuantinsuyo, de ese vasto imperio inca. Eran, por así decirlo, el torrente sanguíneo de la comunicación y la logística que mantenía unido y funcionando a una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Un testimonio, la verdad, que no pasa de moda, sobre el increíble ingenio humano.